Muy buenas noches. Nos acompaña la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Virginia Torres, quien es la directora de la entidad que administra los bienes en proceso de extinción de dominio. Doctora Virginia, buenas noches. Buenas noches. Doctora Virginia, bueno, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes encontraron luego de realizar una depuración en los depositarios de la entidad? Encontramos un inventario meramente de papel que hizo que se hicieran a lo largo de estos años cerca de 26 planes de choque, en los cuales, entre otros temas, tuvimos que atacar frentes como principalmente de los mecanismos de administración, el mecanismo por excelencia, que es la figura de los depositarios. Doctora, pero para explicar un poco en qué consiste esta figura del depositario, ¿qué función tiene en la SAE? El depositario recibe unos bienes que están hoy día dosificados, asignados automáticamente a través de un sistema, teniendo en cuenta su experiencia y la capacidad financiera y la plataforma operativa que tiene para administrarlos. Debe ponerlos en productividad y debe trasladar esas productividades al FRISCO, que es el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, que es un fondo sin personería jurídica donde se administran todos los bienes que están extintos o en proceso de extinción de dominio. ¿Encontraron ustedes irregularidades en el manejo de estos depositarios? En la medida que el origen de estos depositarios no había sido muy transparente, no en todos los casos, obviamente había buenos depositarios, nosotros tuvimos que hacer una revocatoria de más o menos 360 depositarios. Tenemos acciones de orden penal. En nuestra administración del FRISCO hemos entablado unas 80 acciones penales por diversos delitos y concretamente en lo que tiene que ver con depositarios 36 hemos iniciado procesos ejecutivos que por recursos que se quedaron en el pasado, no necesariamente durante nuestra administración, cercanos a 12.000 millones de pesos, que se han entablado en la jurisdicción civil, y hemos iniciado procesos de rendición de cuentas, que es la forma en que las normas civiles hacen que a un mandatario o depositario se le pida que rinda cuentas sobre su gestión, y sobre esos procesos de rendición de cuentas más o menos involucran unos 35.000 millones de pesos para rendir. Doctora, ¿y qué habría pasado con esa plata o cuáles son las acciones que ustedes van a tomar para saber cuál es el paradero de ese dinero? Pues indiscutiblemente nosotros tenemos un trabajo que hemos hecho con el respaldo del Gobierno Nacional y de las diversas autoridades de control. Usted dice que ya se iniciaron incluso acciones penales. ¿Qué tipo de pruebas entregaron ustedes a órganos como la Fiscalía? A ver, por ejemplo, depositarios muy prestantes que en un momento dado presentaron acá los cupones donde decían que han hecho las consignaciones de los recursos de las productividades y que eran cupones falsos. O sea que realmente no habían consignado en cuentas esos recursos. Eso fue de hecho, esta conducta que refiero fue la que detonó todo este tema del plan de choque que nosotros denominamos retoma de todos esos bienes, y una verificación de cuentas que nos condujo a precisar esas deudas que no recibimos y que creo que nunca se habían establecido. Doctora, esos 35.000 millones de los que usted habla, ¿desde hace cuánto no se sabe qué pasó con ellos o se tiene más o menos una estimación? Mire, en esa revisión que se hizo dentro del plan de choque de retoma, nosotros empezamos inicialmente con el periodo que llevábamos en administración, que para el momento podían ser 10, 12 meses. Pero cuando empezamos a ver que no coincidían los informes ya puntualmente con los documentos de soporte y con los ingresos conciliados a la contabilidad de la empresa, pues por ejemplo en el caso de este depositario que pues por temas de buen nombre no cito, pero que es un gremio muy importante de nuestro país o de nuestra ciudad,
nos devolvimos 5 años y encontramos que se les había dado paz y salvos, que se decía que habían hecho una adecuada rendición de cuentas y encontramos deudas cercanas a 5.000 millones de pesos de un solo depositario. Doctora, ¿se puede hablar de un cártel de depositarios que se estaría apropiando de dineros del Estado? Pues yo creo que eso es algo que de alguna manera compete determinar a la Fiscalía General. Cuando se decidió liquidar la ADN con una motivación realmente justificada, se iniciaron muchísimos procesos penales, pues tanto que, como le decía, meritó que la Fiscalía General de la Nación, dependiendo de la Vicefiscalía, tuviera una unidad totalmente dedicada a la ADN. Doctora Virginia, muchas gracias por atender esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos contarle a su audiencia sobre el trabajo de la Sociedad de Activos Especiales. Sigan con la programación de Canal 1. En nombre de todas las fuerzas de la oposición, replico las palabras del presidente Iván Duque sobre su posición sobre el fiscal general, la Justicia Especial para la Paz y la Paz de Colombia. No es cierto que las acciones del fiscal general de la Nación fortalezcan el Estado social de derecho en Colombia. Una afirmación así de boca del presidente de la República se estrella contra la realidad. Generar impunidad solo genera corrupción y no fortalece el Estado de Derecho. El señor Néstor Humberto Martínez no ha renunciado por Santrich, sino por Odebrecht. El exfiscal trató de encubrir las investigaciones penales contra sus anteriores y poderosos clientes de los que fue abogado. Esa actitud de encubrimiento, como bien lo investigó y denunció el senador Jorge Enrique Robledo, es uno de los actos más corruptos de la historia reciente de Colombia. Los sobornos de Odebrecht por más de 50 millones de dólares fueron a parar a las principales fuerzas políticas que han soportado los últimos 4 gobiernos. Sobornó todo el sector transporte del gobierno de Uribe y el de Hacienda y Planeación del gobierno de Santos. Sobornó todas las campañas presidenciales de los movimientos uribistas en los últimos 9 años. Néstor Humberto Martínez encubrió esos hechos y propició la impunidad en el caso de Odebrecht. Por sus hechos dolosos se suicidaron personas, murieron sus familiares, se exiliaron denunciantes. Un presidente de la República no puede respaldar ese accionar corrupto. La corrupción es hoy la principal causa de destrucción del Estado social de derecho. Tampoco es defender el Estado social de derecho amenazar con la conmoción interior o irrespetar las decisiones de los jueces. Nosotros somos defensores a ultranza de la Constitución de 1991. Hicimos con otras muchas fuerzas de Colombia la Constitución del 91. Creemos que las reformas fundamentales hacia la justicia social, la democracia y la paz que necesita Colombia se pueden hacer dentro de la Constitución del 91. Por fuera de la Constitución del 91, nada. La Justicia Especial para la Paz tiene la orden constitucional de investigar y juzgar todos los delitos no políticos cometidos en el conflicto armado por todos los actores de la violencia. A cambio de la confesión y la verdad, genera beneficios jurídicos. El ataque a la JEP, que viene del mismo presidente Duque, es un ataque a la institucionalidad del país. Y tiene una razón, le asusta la verdad. La verdad que acusaría a poderosos empresarios y dirigentes políticos por haber financiado o ayudado al genocidio desatado en Colombia, a la barbarie que se considera como crimen contra la humanidad. La verdad es la base de la reconciliación y la reconciliación es el verdadero nombre de la paz. Es el camino para encontrar una era de paz de larga duración en nuestra historia llena de guerra. Nosotros lo convocamos, presidente Duque, a la reconciliación y a luchar por la paz, no a sabotear las decisiones de los jueces o intentar acabar con una institución constitucional colombiana como la Justicia Especial para la Paz.
La manera de acabar la barbarie del conflicto, de acabar con el narcotráfico, de acabar contra los abusos sexuales contra mujeres y niños, de acabar con el sacrificio de la vida colombiana, es acabar el conflicto. ¿Es que acaso 57 guerras civiles en casi 2 siglos, casi continuos de matarnos entre nosotros, los colombianos y las colombianas, no es suficiente? ¿Acaso la historia de Colombia no merece ya abrir la puerta de una era de la paz? Todo intento de prorrogar la guerra no lleva sino a prorrogar la barbarie. Póngase al lado de la paz, presidente Duque. Nosotros aquí, desde la lucha por la paz, lo acompañaremos en ese paso.